El monte del camino. Siempre creí que mis años al volante me habían curtido el alma. Me jactaba de no temerle a la soledad de las carreteras ni a los peligros que acechan al caer la noche. Manejo un tráiler de carga pesada desde hace más de 15 años, atravesando buena parte del norte de México. He conocido rutas desiertas, caminos infestados de baches y pasos montañosos dignos de una película de terror. Sin embargo, nada de lo que había vivido me preparó para aquella madrugada de 2016, cuando presencié algo tan macabro que, incluso al contarlo, me invade un escalofrío difícil de describir. Venía de cumplir con una entrega pesada en las afueras de Torreón. Cargaba material industrial que debía entregar, a más tardar, al amanecer en la zona de Monclova. La fecha de entrega era inamovible, así que no podía darme el lujo de llegar tarde. Ese compromiso me orilló a recorrer una ruta que pocos colegas se atreven a transitar de noche. Hacia la medianoche, me avisaron que la carretera principal estaba cerrada por un grupo delictivo que se había adueñado del tramo. No era la primera vez que me enfrentaba a una situación parecida, y ya contaba con un plan alterno, un camino secundario que, tras un tortuoso trayecto de terracería, volvía a conectar con la vía federal. Ese camino alternativo era un verdadero laberinto polvoriento, sin iluminación alguna. Por un lado, el monte se extendía como una mole negra en la penumbra, por el otro, un barranco amenazaba con tragarse cualquier vehículo que se saliera de la única brecha disponible. Aunque podía resultar peligroso, prefería enfrentarme a baches y rocas sueltas antes que toparme con hombres armados. La noche estaba helada, el viento se colaba por las rendijas del parabrisas y el cansancio comenzaba a pesarme, pero debía seguir conduciendo. Llevaba alrededor de 4 horas en aquella penumbra, deseando con todas mis fuerzas que la brecha me devolviera pronto a la carretera principal, cuando algo se vislumbró a la distancia. Al principio, me pareció solo un resplandor rojo. Pensé que podía tratarse de un campamento improvisado de gente local, tal vez un grupo de campesinos que encendía una fogata para calentarse en medio de la noche. Sin embargo, la llama se me hacía demasiado grande para una simple hoguera de emergencia. A medida que avancé, noté que había varias siluetas alrededor, moviéndose de un lado a otro. Me detuve unos instantes, con el motor encendido, evaluando si convenía continuar o retroceder. Recordé la advertencia de algunos compañeros: no te metas en problemas con gente extraña en el monte. Lo que veas, hazte de la vista gorda y sigue tu camino. Pero la curiosidad, mezclada con el desconcierto, me mantuvo en vilo. Decidí avanzar unos metros para intentar discernir mejor qué ocurría. Fue entonces cuando mi cuerpo entero se heló. Alrededor de la inmensa fogata había un grupo de personas que, a simple vista, parecían mujeres de edad avanzada. Algunas estaban encorvadas y otras se movían de un modo tan extraño que parecía que sus huesos no tenían el menor respeto por las articulaciones. Iban vestidas con ropas sueltas y claras, y sus cabellos alborotados brillaban a la luz del fuego. Sus rostros eran apenas distinguibles, pero percibí que se reían con un estruendo aterrador, como si disfrutaran de algo que no alcanzaba a ver. Hacían un círculo y arrojaban objetos a las llamas, mientras coreaban palabras que resultaban incomprensibles. La carretera improvisada me obligaba a pasar relativamente cerca para poder continuar. No tenía otra ruta, o avanzaba y las dejaba atrás, o daba marcha atrás y regresaba al tramo donde se encontraba gente armada. Pesaba más mi miedo a los delincuentes que lo que en ese momento consideré una reunión de campesinas con algún ritual raro. Pero, justo cuando pensé en proseguir, mis faros iluminaron por completo la escena. No eran ramas o leña lo que arrojaban al fuego, eran pequeños cuerpos de animales, aún con vida, que se retorcían antes de ser consumidos por las llamas. Gallinas, conejos o quizá otro tipo de criaturas cuyo grito ahogado apenas se oía a través del crepitar incesante. Sentí un vuelco en el estómago y un sudor frío bañó mi frente. Un escalofrío recorrió mi espalda y me paralicé en el asiento del tráiler. Me debatí entre retroceder o acelerar al máximo para dejarlas atrás. Mi mente seguía procesando aquella imagen cruel, y noté que 2 de esas mujeres voltearon la vista hacia mí. El resplandor del fuego dibujó sus rostros de una manera tan antinatural que mi cerebro se negó a asimilarlo del todo.
Sus ojos brillaban como si estuvieran poseídos por una furia salvaje. En su semblante, la piel lucía ajada, con pliegues profundos y una mueca de placer al presenciar ese sacrificio. De pronto, una de ellas alzó los brazos y emitió una especie de grito que retumbó a través del monte. Todas las demás mujeres detuvieron su danza macabra y clavaron la mirada en mi tráiler. Un terror primitivo me sacudió. Sentía que el corazón me martillaba con tanta fuerza que en cualquier momento estallaría. Con manos temblorosas, intenté cambiar la palanca a una marcha que me permitiera salir de ahí a toda velocidad. Pero antes de que pudiera arrancar, vi cómo se agachaban, casi como bestias, y se impulsaban hacia mí con una agilidad inhumana. Vencí mi parálisis y pisé el acelerador a fondo, notando que el pesado motor rugía en medio de la noche. El tráiler avanzó, pero no lo suficientemente rápido como para dejar atrás a esas mujeres que corrían con una ferocidad insólita, retorciéndose como si sus huesos se acomodaran para ganar velocidad. Necesitaba dar la vuelta y escapar por el camino contrario, pero en un sendero tan estrecho era imposible maniobrar con facilidad. Además, temía que tropezara con una zanja y quedara atascado, siendo presa fácil de esas criaturas. Opté por seguir recto, esperando que, si las rebasaba, no tuvieran forma de alcanzarme. Sin embargo, se me cruzaron por delante, esparciéndose alrededor de la brecha. Fue entonces cuando me di cuenta de que no eran solo 5 o 6. Al menos contarían con una decena de brujas, esa palabra se me vino a la mente de golpe, que rodeaban la fogata y extendían sus brazos hacia mí, como si esperaran mi llegada para algo mucho más siniestro. Pensé en retroceder y no me importó que el camino de vuelta conducía a la zona bloqueada por criminales. En ese momento, prefería enfrentar a hombres armados que quedarme allí. Engrané la reversa y, con un rezo interno para no toparme con un vehículo detrás, retrocedí lo más rápido que me permitía el tráiler. La marcha hacia atrás era torpe, temía caer en cualquier barranco, pero la desesperación pudo más que la prudencia. A los costados, alcancé a verlas correr, frenéticas, sin importarle los matorrales y piedras sueltas. Sus risotadas se colaban por mis ventanillas, como si el viento las transportara directo a mi cabeza. El chirrido de las llantas contra la grava me hizo sentir que el camión se tambaleaba. La carga en la parte trasera se balanceaba. Rogaba no volcar, pero la adrenalina y el terror nublaban mis sentidos. De reojo, vi que una de ellas se abalanzó contra la puerta del copiloto. Alcancé a ver fugazmente su rostro, arrugado, con una mueca de rabia y esa mirada vacía. Su boca se abrió, dejando entrever unos dientes amarillentos, filosos, que me provocaron un asco tan profundo que casi pierdo el control del volante. Apreté los dientes y continué retrocediendo, negándome a pensar qué pasaría si se me acercaban más. Después de unos eternos segundos, casi de milagro, logré poner distancia suficiente entre el tráiler y ese grupo. Sus siluetas se fueron perdiendo en la oscuridad, aunque todavía escuchaba risas disonantes que me erizaban la piel. Sentía que en cualquier momento aparecerían ante mí de nuevo, saltando de la maleza con esa rapidez inhumana. Por un instante, me estremeció la idea de que pudieran estar volando o surcando la noche de formas que la razón no explicaba. Pero, fuera lo que fuese, no volví a verlas. Avancé en reversa un tramo más hasta que estuve seguro de que ya no me seguían. Fue entonces que me detuve para recuperar un poco de aire y tragué saliva, intentando calmar la taquicardia. Necesité varios minutos para serenarme y girar de nuevo el tráiler. Con maniobras torpes, regresé en busca de la carretera principal, aunque fuera la zona bloqueada. Prefería quedarme a una distancia prudente, esperar al amanecer, rogarle al cielo que esos delincuentes se movían de allí, cualquier cosa menos atravesar de nuevo aquel paraje donde esas mujeres realizaban su ritual. Me dediqué a orar en voz baja, pidiéndole a Dios que me protegiera y me permitiera salir con vida de esa pesadilla. El silencio del monte parecía más intenso. El ulular del viento se convirtió en un lamento perpetuo que se colaba hasta mis huesos. Llegué a la zona bloqueada de la carretera cuando el reloj marcaba las 4 de la mañana. Me oculté a distancia, estacionándome tras un recoveco donde no pudiera ser visto con facilidad. A lo lejos, divisaba las sombras de camionetas que, en teoría, pertenecían a un cártel local.
Sentía que estaba entre dos fuegos, o me enfrentaba a criminales armados o me arriesgaba a reencontrarme con esas brujas del monte. Aún así, me pareció menos descabellado lidiar con gente real, por muy peligrosa que fuera, que toparme con esas figuras demenciales que desafiaban toda lógica. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Revisé el motor un par de veces y me cercioré de que las llantas no hubieran sufrido daño. Estaba tenso, sin poder cerrar los ojos. Cada tanto, mi mente regresaba a la imagen de esas mujeres arrojando animales vivos al fuego. Esa crueldad y la forma en que se retorcían para lanzar maldiciones me hicieron reflexionar sobre cuántas cosas inexplicables ocurren en los rincones más oscuros de este país. Recordé historias que otros camioneros me habían contado sobre rituales en caminos desolados, apariciones en carreteras desiertas y encuentros con entes sobrenaturales. Hasta entonces, yo no creía en nada de eso. Mi cinismo se basaba en pensar que, en este negocio, el verdadero peligro eran los asaltantes o el cansancio extremo. Pero después de lo que viví, entendí que hay fuerzas desconocidas que uno ni siquiera alcanza a imaginar. Cuando por fin amaneció, noté que los hombres armados se habían retirado. Oí rumores de que simplemente cambiaron de ubicación, que hallaron un motivo para dejar la carretera libre. Con el sol iluminando el camino, me aventuré a proseguir mi viaje hacia Monclova. La luz del día me dio valor para seguir rodando, aunque el miedo seguía latente. Sentía que, en cualquier curva cerrada o tramo solitario, podían aparecer otra vez esas siluetas de ropas blancas, con la piel arrugada y las sonrisas retorcidas. Durante las siguientes horas, manejé con la radio encendida, buscando la compañía de las voces humanas para alejar los pensamientos funestos. Llegué a mi destino con retraso, pero a salvo. Los supervisores me regañaron por la demora, reclamando que el cliente había exigido puntualidad. No dije ni una palabra sobre lo que había ocurrido. Sabía que, de contarlo, me mirarían con escepticismo. Incluso mis compañeros camioneros, que siempre están abiertos a relatar anécdotas paranormales, podrían burlarse o dudar de mi relato. Sin embargo, desde ese día, algo cambió en mí. Empecé a llevar conmigo ciertos amuletos que antes me parecían ridículos. Aprendí que el mal puede manifestarse en formas que superan cualquier explicación mundana. No importa cuánto uno se acostumbre a las amenazas cotidianas, siempre habrá horrores que rebasan la lógica. El recuerdo más perturbador de esa noche es la mirada de aquellas ancianas cuando se percataron de mi presencia. Un odio profundo y una especie de éxtasis inhumano se reflejaba en sus ojos. Fue una sensación intensa, como si quisieran consumirme con la misma crueldad con la que consumían a los animales lanzados al fuego. Hasta hoy no concibo qué motivaciones podía haber detrás de ese ritual abominable, ni que buscaban al sacrificar seres vivos de tal modo. Mi mente intenta protegerse convencida de que quizás eran un grupo de fanáticas de la magia negra, pero el terror persiste al pensar que quizá no se trataba de simples humanas. Mi familia siempre me había dicho que debía tener un plan B ante los bloqueos en carretera, pero que no pusiera mi vida en riesgo con caminos tan inhóspitos. Durante años me sentí seguro, pensando que con habilidad y prudencia todo se resolvía. Esa noche me enseñó lo contrario. El mal no se restringe a pistoleros ni a asaltantes. Hay monstruos que, escudados en la oscuridad, perpetúan rituales que la mayoría preferiría no creer posibles. A veces, mientras conduzco largas horas de noche, la imagen de esas siluetas blancas bailando y riendo a carcajadas regresa a mí. El rugir del motor se mezcla con ese coro diabólico que parece rondar mi memoria. Sé que, de toparme con algo así de nuevo, no tendría el valor de quedarme a observar. No es solo el peligro físico lo que me aterra, sino la certeza de que el mundo encierra cosas peores de lo que la lógica admite. Desde aquel suceso, mi vida cambió por completo. Llevo conmigo una desesperanza nueva y una certeza horrenda. Los relatos de brujas que roban vida a través de sacrificios no pertenecen solo a leyendas del pasado. Siguen allí, en parajes solitarios, en medio de la nada, aguardando la noche, alimentándose del terror de sus víctimas. Se ocultan en la penumbra de los cerros, detrás de hogueras cuyo resplandor nos tienta a mirar, como si quisieran exhibir sus prácticas. Más de una vez me he preguntado qué habría pasado si no hubiera reaccionado a tiempo.
Quizá no estaría aquí para contarlo, y mi tráiler habría sido solo un montón de fierros abandonado en medio del monte, con una historia olvidada. No sé si algún día recupere del todo la tranquilidad. Cada vez que alguien se me acerca en la carretera, me invade una paranoia atroz. He visto y escuchado muchas cosas, pero, sin lugar a duda, esa madrugada de 2016 me mostró que las sombras del asfalto pueden adoptar formas tan escalofriantes que el miedo trasciende el entendimiento humano. Es un terror que, aunque los años pasen, sigue haciéndome temblar cuando el cielo se oscurece y me encuentro solo con mi tráiler, con el zumbido de mi propio corazón palpitando, recordándome lo frágil que puedo llegar a ser ante los misterios que acechan en la soledad de las carreteras. Incandescentes. Me llamo José Daniel y he sido trailero durante casi una década, llevando carga pesada desde la costa del Pacífico hasta la frontera norte de México. Empecé en 2017, cuando me quedé sin empleo y un amigo me ofreció la oportunidad de manejar un tráiler doble remolque. Al principio no sabía nada de rutas ni de los peligros de la carretera, pero con el paso del tiempo fui aprendiendo a sortear cada tormenta, cada curva traicionera y cada noche sin luna en el asfalto. Sin embargo, nada me había preparado para aquel episodio aterrador que viví hace apenas 2 años, un suceso que me dejó temblando y me sigue quitando el sueño cada que lo recuerdo, pues aún puedo sentir la presencia de algo que no pertenece a nuestro mundo rondando en la oscuridad. Aquella noche de septiembre, me encontraba viajando por una carretera secundaria que atraviesa un tramo desolado del estado de Zacatecas. Había tomado esa ruta por recomendación de un compañero, quien aseguraba que era más rápida y que no encontraría tanto tráfico. A mí no me molestaba manejar en soledad, pero sí me inquietaba la espesura de la noche y la falta de alumbrado. Únicamente mis faros y las escasas luces de algún vehículo que a veces aparecía de frente iluminaban el camino. Llevaba el tráiler cargado con cajas de verduras y frutas que tenía que entregar al día siguiente cerca de la frontera, y ya me urgía llegar para poder descansar en una pensión de traileros que conocía bien. Eran pasadas las 11 de la noche cuando noté que la carretera se hacía más angosta y sinuosa. Reduje la velocidad para no arriesgarme en esas curvas cerradas. Estaba tan oscuro que apenas veía el paisaje. Un viento helado soplaba y hacía que los arbustos a un lado del camino se movieran de forma inquietante, como si intentaran avisarme de algo. Los minutos transcurrían con lentitud, y yo no escuchaba más que el motor de mi tráiler y mi respiración cada vez más densa. De pronto, vi a lo lejos un brillo rojizo que se dibujaba en el horizonte, como si una fogata enorme se alzara en medio de la nada. Mi corazón dio un vuelco, pero seguí avanzando con cautela. A medida que me acercaba, supe que aquello no era una simple hoguera. El resplandor aumentaba y podía distinguir destellos anaranjados que saltaban al cielo negro, acompañados de una densa nube de humo. Encendí las luces altas para poder ver mejor y descubrí lo que más temía: un automóvil estaba en llamas justo al centro del carril contrario. La intensidad del fuego convertía la noche en un infierno de luz parpadeante y calor sofocante. Más adelante había una camioneta detenida con las intermitentes puestas, y di por hecho que su conductor dudaba en pasar cerca del siniestro. Frené mi tráiler varios metros antes, pues temía que el fuego pudiera propagarse o que hubiera alguna explosión inminente. De inmediato marqué a emergencias. Sin embargo, la operadora me explicó que por las características del lugar tardarían cerca de 1 hora en llegar los bomberos o la policía, ya que nos encontrábamos en una zona prácticamente deshabitada y muy alejada de la ciudad más cercana. Acepté con resignación y me preparé para esperar, rezando en mi interior para que no sucediera algo peor. La camioneta que estaba adelante rodeó el automóvil incendiado con una maniobra arriesgada y se alejó a toda prisa. Yo no podía hacer lo mismo por el tamaño y peso de mi tráiler. Era un riesgo demasiado grande tratar de pasar tan cerca del fuego en un camino tan estrecho. Así que apagué el motor y bajé con la linterna para inspeccionar mejor la situación. No había señales de que alguien estuviera atrapado en aquel auto en llamas, o al menos eso creía al principio. Entonces escuché gritos. Provenían de un costado de la carretera. Apunté mi linterna y vi 3 siluetas corriendo hacia mí: un hombre, una mujer y un niño que no tendría más de 10 u 11 años.
Se notaba a leguas que huían de algo y se veían tan desesperados que me preocupó que estuvieran heridos o en shock. La mujer lloraba y el hombre hacía señas con las manos para que los dejara subir al tráiler. Cuando estuvieron a unos pasos me explicaron, a trompicones, que el coche en llamas era suyo y que habían logrado escapar de milagro antes de que todo se incendiara por completo. Sus teléfonos se habían quedado en el interior y no tenían forma de comunicarse con nadie. Les dije que yo ya había hablado a emergencias y que, aunque tardarían, vendrían a auxiliar. El hombre suspiró aliviado, pero no podía ocultar un temblor nervioso en sus manos. La mujer apenas podía hablar de lo asustada que estaba. El niño se quedaba en silencio, con la mirada extraviada en el fuego, y yo no sabía cómo calmarlo. Les ofrecí agua y un lugar en la cabina de mi tráiler para que pudieran resguardarse del viento y del miedo, mientras el padre y yo permaneceríamos afuera para avisar a los escasos vehículos que se acercaran, intentando evitar que ocurriera otro accidente. La noche era cada vez más densa, el humo no dejaba de expandirse y el fuego continuaba devorando el automóvil. Nos paramos a cierta distancia para mantenernos a salvo, pero con la vista fija en el incendio. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Mientras conversaba con el hombre, o más bien, mientras trataba de confortarlo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si alguien me mirara fijamente desde las sombras. Fijé mis ojos en la parte trasera del auto y, entre los destellos del fuego, distinguí una silueta sentada en lo que parecía ser el asiento posterior, una figura negra que resaltaba entre las llamas. Al principio creí que era el cuerpo de alguien, quizás un infortunado pasajero, pero no se movía como lo haría una persona en pánico ni parecía sufrir por el fuego. Simplemente me observaba, con lo que juraría que era una sonrisa que no pertenecía a ningún rostro humano. Intenté parpadear varias veces para asegurarme de que mi vista no me engañaba. El hombre notó mi reacción y giró para ver qué me había asustado tanto. En cuanto miró esa silueta, lanzó un grito desgarrador que me heló la sangre. De inmediato se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar. Cuando logré reaccionar, toqué su hombro y le pregunté qué estaba pasando, pero apenas podía articular palabras. Volví la vista al auto y comprobé que la figura ya no estaba. Solo quedaban las llamas danzando sin piedad. El hombre me murmuró, con la voz quebrada, que su exesposa le había advertido hacía meses que lo iba a maldecir, que un ente demoníaco lo perseguiría hasta verlo destruido. Dijo que pensó que eran solo amenazas de una mujer resentida, hasta que empezó a notar sucesos extraños, accidentes en el trabajo, heridas inexplicables, sombras que se reflejaban en los espejos de su casa y hasta la muerte de su perro en circunstancias dudosas. Lo peor era que ahora su familia estaba sufriendo las consecuencias de esa brujería. Yo no sabía cómo reaccionar a esas palabras, me quedé mudo por unos segundos. A mí siempre me han dado escalofríos las historias de gente que asegura estar maldita o perseguida por fuerzas oscuras, pero nunca imaginé encontrarme con algo así, mucho menos en plena carretera y en medio de la nada. Sentí un nudo en el estómago, como si algo me advirtiera que prestaba atención a algo más grande que un simple accidente. El hombre me enseñó una herida profunda en el costado del abdomen, todavía envuelta en gasas. Según me dijo, se la hizo en un supuesto accidente en su taller mecánico, pero él estaba convencido de que no fue casualidad sino otra trampa más de esa entidad que lo venía acechando. En ese instante, el fuego en el coche empezó a menguar y el humo se hizo más espeso. El silencio resultaba abrumador, tan solo interrumpido por el llanto ahogado de la mujer y los susurros del niño en la cabina del tráiler. Yo, con la garganta seca, no encontraba palabras de aliento. Solo le recomendé que siguiera intentando con oraciones, que buscara a un sacerdote o a alguien experto en limpias y bendiciones, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a deshacerse de esa presencia que lo rondaba. Él asintió, con los ojos aún llenos de lágrimas, y musitó que ya lo había intentado todo sin encontrar solución. Tardé unos minutos en recuperarme del impacto de ver aquella figura, pero al fin me reuní con la esposa y el niño. Estaban sentados en el asiento del copiloto, abrazados uno al otro, temblando no solo de frío sino de terror. El niño apenas musitaba que veía una sombra desde que salieron de casa, algo que lo seguía en la carretera, y que había tenido pesadillas en donde aparecía un hombre cubierto de ceniza sonriendo de forma escalofriante.
Preferí no decirle nada para no aumentar su pavor, pero la sola idea de que un niño viviera esos horrores me perturbaba enormemente. Al cabo de lo que parecieron horas, se escucharon sirenas a lo lejos. Llegaron 2 patrullas y una camioneta de bomberos. El hombre se separó de nosotros para hablar con ellos y contarles del incendio. Los bomberos se dieron a la tarea de apagar los restos del fuego, y las autoridades le dijeron que tendrían que trasladar a su familia hasta la ciudad para levantarse el reporte oficial y determinar las causas del siniestro. Mientras tanto, yo me mantuve un poco al margen, esperando a que me indicaran si era necesario que rindiera alguna declaración. El hombre, más tranquilo aunque todavía devastado, regresó por un instante para agradecerme lo que había hecho por él y su familia. Me tomó la mano con firmeza y me dio un último consejo que me sonó a advertencia, que tuviera cuidado con las personas que permitía acercarse a mi vida, porque uno nunca sabía las oscuridades que podían traer consigo. Lo observé mientras se alejaba con su familia. Tenía la mirada cansada de quien lleva demasiado tiempo combatiendo un enemigo invisible. Me estremeció pensar que tal vez nunca lograría librarse de ese mal y que no solo su vida, sino la de sus seres queridos, estaba en riesgo. En cuanto los bomberos terminaron de sofocar el incendio, la policía me permitió continuar mi camino. No tuve opción, tenía que llegar a mi destino por la mercancía, pero llevé conmigo una sensación de impotencia y temor. Encendí el motor y pude escuchar cómo mis latidos resonaban en mis oídos. Avancé lentamente, rodeando con mucha precaución los escombros del auto calcinado. El hedor a caucho quemado y metal chamuscado se quedó impregnado en el aire, como un presagio de algo que se negaba a desaparecer. Mientras maniobraba para salir del tramo angosto, alcancé a ver, en la orilla del retrovisor, una sombra que se movía junto a los restos humeantes del coche. No alcancé a distinguir si era una persona o un efecto del fuego y el humo, pero sentí que algo me miraba, algo consciente de mi presencia. No pude dormir bien las semanas siguientes. Cada vez que tomo el volante de noche, revivo la escena de aquel automóvil en llamas y la sonrisa maldita de aquella figura. Me obsesiona la idea de que, así como el hombre dijo, una maldición puede perseguir a cualquiera, arrastrándolo a una espiral de desgracias. También temo que, en algún lugar, esa sombra me haya registrado en su lista de posibles víctimas por haberme cruzado con ella. Pienso en la familia que dejé esa noche, con un futuro incierto, y me digo a mí mismo que algo tan oscuro no debería habitar en este mundo. He regresado a esa carretera un par de veces, con la luz del día, tratando de reconocer el sitio exacto donde ocurrió todo. Todavía puedo ver las manchas oscuras en el pavimento, la señal de un fuego que devoró mucho más que un simple auto. Aunque parezca exagerado, siento que ese fuego consumió también la paz de una familia y sembró en mí la semilla de un terror profundo. Lo más escalofriante es que, al pasar por allí, me ha parecido ver fugazmente una silueta en las sombras, inmóvil, acechando el camino. Sé que podría ser sugestión mía, pero no puedo sacarme de la cabeza aquellas palabras del hombre: ten cuidado con quienes te rodeas. Ahora ya no viajo sin llevar un rosario colgado en el retrovisor, además de una estampa bendita que mi madre me dio cuando empecé en este oficio. No soy el más religioso, pero necesito creer que algo puede protegerme. Cuando los compañeros de ruta me preguntan por qué luzco tan pálido al hablar de las carreteras solitarias, no sé ni qué responderles sin parecer loco. Solo les digo que no confíen en la oscuridad, que jamás minimicen los relatos de quien asegura ver sombras raras o experimentar sucesos sobrenaturales. Nosotros, los que nos adentramos en la noche conduciendo toneladas de metal, somos testigos de cosas que la gente común no imaginaría. No sé qué fue de ese hombre y su familia. A veces los recuerdo y siento un escalofrío al pensar que tal vez continúan huyendo de algo que no se detendrá, un ente alimentado por brujerías y rencores. Algo que habita en los rincones más oscuros y que busca almas aterrorizadas para aferrarse a ellas. Lo único que aprendí de este encuentro es que la vida puede cambiar en un segundo y volverse una pesadilla en la que los límites entre lo real y lo sobrenatural se funden en una sola imagen estremecedora. Y aunque trato de seguir con mi rutina, cada noche de carretera oscura vuelvo a revivir esa sonrisa infernal, ese gesto inhumano que parecía alimentarse de fuego y que, por un instante, clavó sus ojos en mí, recordándome lo vulnerable que podemos ser ante las fuerzas que no comprendemos.
Aún hoy, cada vez que pongo las manos en el volante y veo las luces parpadeando sobre la línea amarilla del camino, me repito que debo estar alerta. Afuera, en la inmensidad de la noche, habitan horrores más antiguos que nuestra fe, más profundos que nuestra razón. Yo he sido testigo de uno de ellos, y mientras existan las sombras, siempre habrá un fuego maligno acechando a los incautos que circulan sin saber que puede aparecer delante de sus faros. No puedo negarlo, después de esa experiencia, entender que hay cosas que rebasan toda explicación lógica es una verdad que me atormenta y que seguirá grabada en mi memoria hasta el último kilómetro que recorra. La carretera. Me llamo César y quiero contar lo que viví una noche del año 2019, mientras manejaba mi tráiler por una ruta federal en el norte de México. He recorrido decenas de miles de kilómetros por distintas carreteras durante mi carrera como transportista y nunca había experimentado algo tan aterrador como lo que sucedió aquel día. Suelo manejar con mi compañero Raúl cuando el trayecto es demasiado largo o cuando las horas parecen infinitas. Nos turnamos al volante para evitar el cansancio y eso hace los viajes un poco más llevaderos. Sin embargo, en aquella ocasión, ni toda la experiencia ni la compañía sirvieron para alejarnos de la oscuridad que nos envolvió. Aquella tarde, estábamos atravesando un tramo cercano a la frontera, donde el camino se hace árido y las montañas recortan el paisaje con sus sombras alargadas. El reloj del tablero marcaba las 6:30 y el sol comenzaba a esconderse detrás de unas nubes densas. El viento soplaba con fuerza, haciendo temblar la lona de la caja del tráiler, y yo sentía en el pecho un presentimiento extraño, como si algo pesado se asentara en mi corazón. Suelo ser una persona que trata de no dejarse llevar por supersticiones, pero no podía sacudirme la sensación de que aquella carretera estaba cargada de una energía turbia, casi siniestra. Con el paso de los kilómetros, mis manos se aferraban con más fuerza al volante y Raúl, sentado a mi lado, notó mi tensión. Sin apenas mirarme, bajó el volumen del radio, como si presintiera que se avecinaba algo que no queríamos escuchar. La música estridente se detuvo y de pronto el aire dentro de la cabina se hizo espeso. Sentí que incluso el motor sonaba diferente, más grave, casi como un rugido contenido. Habrán pasado unos 15 minutos cuando vimos luces intermitentes a lo lejos, reflejadas en la curva del camino. Eran ambulancias y patrullas que iluminaban la tarde agonizante con destellos rojos y azules. Inmediatamente, reduje la velocidad para pasar con precaución. Al aproximarnos, distinguimos un accidente múltiple que parecía muy grave. Reconocí varios vehículos destrozados, un minibús que había quedado volcado, una camioneta grande con el frente prácticamente desaparecido y un auto compacto que parecía aplastado por completo. No había forma de ignorar lo que sucedía a nuestro lado, aunque mi instinto fuera apartar la vista. En el asfalto se observaban cuerpos cubiertos con sábanas manchadas de sangre y algunos paramédicos se movían con prisa, intentando auxiliar a los heridos que aún podían ser salvados. Por un segundo me invadieron las náuseas. Soy alguien que intenta mantenerse firme, pero me cuesta mucho ver sangre y menos aún el sufrimiento ajeno. Desvié la mirada hacia el parabrisas, enfocándome en la ambulancia que coordinaba a los paramédicos, mientras Raúl, con la garganta seca, apenas soltó un murmullo que no pude entender. El ambiente se cargó de un silencio denso. Aquel accidente marcó un antes y un después en la atmósfera de la noche, como si hubiésemos cruzado un umbral hacia algo que no se veía a simple vista, pero que se percibía en cada respiro. Cuando por fin nos alejamos de la escena, el reloj marcaba cerca de las 7:30 y el sol se había esfumado por completo. A lo lejos, las montañas se habían convertido en siluetas negras sobre un cielo plomizo. Unos kilómetros más adelante, la carretera se tornó más solitaria. Apenas se veían unos cuantos autos pasar y la mayoría iban a toda prisa, quizá intentando huir de cualquier recuerdo de lo que había quedado atrás. Raúl se fue quedando dormido, y yo lo entendí. Llevábamos conduciendo desde la madrugada y aquel shock visual seguramente lo agobió tanto que prefirió descansar un poco para despejar su mente. Recuerdo que, durante esa fracción de tiempo en que Raúl dormía, mis ojos comenzaron a jugarme malas pasadas.
Sentía que la oscuridad más cerrada se cernía sobre nosotros, y por el rabillo del ojo me parecía ver siluetas fugaces en las cunetas. Cada vez que volteaba la vista para confirmar, no había nada más que la maleza y el pavimento. Después de unos 40 minutos de haber dejado atrás el accidente, divisé en la penumbra una figura parada en la orilla de la carretera. Mi corazón dio un brinco. A la distancia, era imposible saber si era hombre o mujer, pero sin duda se trataba de una persona haciendo señas, pidiendo ayuda. Mi conciencia de Chaffo Responsible me obligaba a detenerme. Después de todo, era de noche en una zona prácticamente despoblada, y uno siempre piensa en la posibilidad de un viajero varado o una emergencia real. Con algo de aprensión, decidí aminorar la marcha y desperté a Raúl para advertirle que íbamos a auxiliar a alguien que parecía necesitar ayuda urgente. Él pegó un respingo en el asiento y dirigió la mirada al frente. Cuando se fijó en la figura, su rostro perdió todo color. Me dijo con voz contenida que no me detuviera, que acelerara de inmediato. No me explicó por qué, y esa urgencia que transmitía su expresión me desconcertó. El tráiler ya había reducido la velocidad y en pocos segundos estaría al lado de la persona que, desde un primer momento, me pareció femenina por su silueta y el largo de su cabello. Observé que traía la ropa manchada, desaliñada, y se apoyaba en una postura de cansancio extremo. Casi pude sentir la culpa subiéndome a la cabeza por ignorar a alguien herido. Le pregunté a Raúl la razón de esa reacción tan extrema, y su respuesta me puso la piel de gallina. Me aseguró que aquella mujer estaba entre los cuerpos que yacían en la carretera, en la escena del accidente que habíamos visto antes. Juro que sentí el corazón deteniéndose en mi pecho. Raúl estaba convencido de que la había visto tirada, tapada con una sábana, y que definitivamente no podía estar viva, menos aún de pie en medio de esa oscuridad. En ese instante, mi mente se llenó de dudas. ¿Sería el cansancio haciéndonos delirar? ¿Sería la misma persona o un simple parecido? Pero mi instinto gritaba que algo no estaba bien. Instintivamente, pisé el acelerador. Cuando el tráiler estaba a un par de metros de la mujer, pude ver su rostro con claridad bajo el débil resplandor de los faros. Tenía la piel pálida, los ojos abiertos de un modo antinatural y una mirada fija que me atravesó el alma. Al rebasarla, noté que su semblante cambió, ya no era de súplica sino de enojo, o algo peor, una ausencia total de vida. Lo peor fue que, en el momento exacto de pasar junto a ella, sentí un golpe helado en el pecho, como si me hubiesen arrebatado el aliento. Raúl temblaba y murmuraba que no podía ser real, que debía ser una alucinación. Pero ambos habíamos visto lo mismo. En ese escaso par de segundos, mi mente se bloqueó y apenas pude sostener el volante con suficiente firmeza para no salirnos de la carretera. Mientras continuábamos, el silencio se volvió casi insoportable. Yo dirigía la mirada al horizonte sin atreverme a checar el espejo retrovisor. Tenía terror de descubrir algo espantoso siguiéndonos, o peor aún, viajando con nosotros. De pronto, Raúl me dijo que mirara el retrovisor externo derecho. No quería hacerlo, me resistí, pero su voz sonaba tan perpleja que tuve que ceder. Volteé con cuidado y me helé. Me pareció distinguir una sombra sentada detrás de la cabina, como si estuviera aferrada al tráiler, mirándonos a través de la ventanilla trasera. Tragué saliva y pisé a fondo. El motor rugió y sentí que la caja del tráiler se sacudía con fuerza. Las ruedas se aferraban al asfalto, y aún así parecía que avanzábamos con dificultad, como si una presencia invisible nos retuviera. Comencé a sudar frío, mi camiseta se pegó a la espalda y pensé que, en cualquier momento, podía perder el control del vehículo. Aún así, preferí ese riesgo a la idea de detenerme y enfrentar lo que fuera que estaba intentando alcanzarnos. Raúl se aferraba al tablero, murmurando oraciones que apenas se comprendían. Yo no soy un hombre particularmente religioso, pero en ese instante mi mente clamaba por protección, por salir de aquel tramo maldito y no volver la vista atrás jamás. Cuando por fin sentí que la carretera se tornaba más segura y que el tráiler recuperaba su ritmo, todo pareció calmarse de golpe. Ni Raúl ni yo articulamos palabra durante varios kilómetros. El silencio era una forma de protegernos de la magnitud de lo vivido.
Llegamos a una gasolinera abandonada, única opción en ese tramo para aparcar y revisar los frenos. Necesitaba comprobar que todo estuviera en orden y, además, respirar un momento fuera de la cabina. Bajé tembloroso, notando que mis piernas aún no me respondían con total firmeza. El lugar estaba desolado, las bombas de gasolina cubiertas de polvo y el letrero principal apenas se sostenía en la estructura corroída. Sin embargo, en esa penumbra, el sitio me pareció incluso menos amenazante que seguir rodando. Me acerqué a inspeccionar los neumáticos con una linterna vieja y cada sonido me ponía la piel de punta. Sentía pasos a mi alrededor, aunque al alumbrar no veía nada ni a nadie. Raúl se quedó dentro del tráiler, no sé si porque tenía más miedo de salir o porque tampoco quería quedarse solo afuera. Revisé el motor, el aceite y el nivel de refrigerante de manera casi mecánica, tratando de convencerme de que todo estaba bien y de que lo que habíamos visto era producto de la tensión acumulada. Pero había huellas extrañas en el polvo, cerca de la parte trasera de la caja, como si alguien hubiera estado de pie ahí, dando vueltas. Eran pisadas ligeras, parecían femeninas, pequeñas y descalzas, y aún así se marcaban claramente en la tierra. De pronto sentí un escalofrío que me recorrió de la nuca a los pies. El aire pareció desaparecer por un segundo y, sin pensar, corrí de regreso a la cabina. Arranqué el tráiler sin decir palabra y seguí avanzando. Raúl me miró con el semblante igual de pálido que yo, pero ninguno de los dos se atrevió a preguntar nada. Era como si admitirlo en voz alta pudiera atraer otra vez a lo que sea que nos había acompañado. Recorrimos las horas restantes sin mayor contratiempo, pero con la mente y el corazón alterados. Llegamos a nuestro destino casi al amanecer. Al bajar, sentí las piernas rígidas, el cuerpo entumecido y la conciencia golpeada por lo que habíamos presenciado. He compartido esta historia con otros colegas y algunos se han mostrado incrédulos, mientras que otros me confesaron que ellos también han visto cosas inexplicables en las carreteras, sobre todo cerca de lugares donde ocurren accidentes con frecuencia. A la fecha, no puedo dormir bien cuando recuerdo el rostro de aquella mujer en la oscuridad. Me atormenta pensar que su expresión era de recriminación, como si quisiera detenernos para suplicar algo, o tal vez arrastrarnos con ella a las tinieblas que la retenían. A veces, por la noche, cierro los ojos y puedo ver su figura a la distancia, moviendo un brazo para llamar nuestra atención. Y en los peores momentos, siento que no fue un simple encuentro sobrenatural, sino el vestigio de un suceso trágico que aún busca un final distinto. Cada vez que entro a mi tráiler, coloco un pequeño amuleto que me regaló mi abuelo, un viejo escapulario que él juraba protegería de las malas presencias. No sé si realmente funciona, pero me calma pensar que llevo algo que simboliza fe y protección. He tomado la costumbre de orar un par de líneas antes de arrancar, aunque nunca fui un devoto ferviente. Después de aquella experiencia, siento que no me queda más que aferrarme a cualquier luz que pueda mantenerme lejos de esa oscuridad desgarradora. Ahora, cada vez que paso por una zona donde ha habido un accidente, me estremezco. Algunas veces tengo la impresión de ver sombras que se mueven entre las ambulancias o que me observan desde la penumbra del arcén. Es casi un reflejo condicionado mirar hacia otro lado y acelerar un poco más para dejar atrás las luces parpadeantes y el dolor que emanan. Sin embargo, no puedo huir de mis recuerdos. Cada kilómetro se siente como una repetición de aquel suceso, como si el eco de esa noche continuara siguiéndome a través de la carretera. Puede que muchos no me crean o piensen que estoy exagerando. Tal vez digan que fue mi imaginación alimentada por el cansancio, los nervios y el impacto de ver la tragedia en el camino. Pero yo sé lo que viví, y Raúl también. No hay manera de olvidar los ojos de esa figura, ni la certeza de que, en algún lugar entre la vida y la muerte, hay presencias que vagan, incapaces de descansar. Todas las noches, al apagar las luces de mi cuarto, cierro los ojos y rezo para no encontrarme de nuevo con esa mujer en mis sueños. Aún así, sé que tarde o temprano volveré a las carreteras, porque es mi trabajo y mi sustento. Y aunque llevo conmigo el miedo de repetir un encuentro similar, me aferro a la esperanza de que, si soy respetuoso y cauteloso, la muerte no querrá volver a enseñarme su rostro en el espejo retrovisor. Pero si me preguntan si creo que los espíritus caminan por la oscuridad,
la respuesta que doy hoy es muy distinta de la que daría antes de aquella noche. He experimentado lo que ningún conductor desea, cargar con las sombras de quienes quedaron atrapados en un instante fatal. Y cada vez que enciendo el motor, escucho un latido en mi pecho que me alerta de que, en cualquier curva, la noche puede traer de vuelta aquello que uno no quiere ver jamás. No sé cuánto tiempo más seguiré recorriendo estas rutas, pero mientras lo haga, la imagen de esa mujer de rostro pálido y mirada vacía seguirá acompañándome en cada tramo solitario, en cada kilómetro de silencio. Aunque trate de ignorarla, su recuerdo me susurra que, en las carreteras de México, uno no solamente se enfrenta al cansancio, a los ladrones o a los accidentes. Hay algo más, algo intangible, algo que no descansa y que a veces se manifiesta para recordarnos que la línea que separa el mundo de los vivos y el de los muertos puede romperse en cualquier momento, sobre todo en la penumbra de la noche, donde las sombras son profundas y el terror se hace carne. La ruta. Me llamo Florencio y llevo más de 30 años manejando tráileres de carga pesada por las carreteras de México. Esta historia que estoy a punto de contar ocurrió en 1978, cuando apenas iniciaba mi carrera como trailero y todavía creía saberlo todo acerca de las rutas y los peligros que se presentaban en el camino. No había día que no recordara aquellos sucesos con un escalofrío en la espalda, pues desde entonces mis noches nunca volvieron a ser iguales. Sentí el terror en carne viva y, aunque el tiempo pasó, la sensación se quedó como una cicatriz imborrable. No pretendo convencer a nadie, solo quiero que conozcan lo que viví para que cada quien saque sus conclusiones. Aquella noche, mi compañero de ruta se llamaba Rogelio, un hombre al que conocía de los andenes y con quien compartía trabajos de vez en cuando. Nos habíamos llevado una pesada carga de productos agrícolas desde Puebla hasta el norte de Veracruz. El plan era llegar de madrugada a un punto intermedio para descansar y luego retomar el trayecto al día siguiente. El pronóstico del clima decía que no llovería y la carretera lucía despejada. Sin embargo, mientras avanzábamos por un tramo solitario rodeado de cerros, noté que el viento empezó a soplar con mucha fuerza, como si anunciara una tormenta inminente. La luna se ocultaba tras nubes oscuras y la temperatura descendió de repente. Me di cuenta de que estábamos entrando en una especie de niebla densa, algo que no correspondía con la información meteorológica que habíamos revisado. Continué con cautela, pero Rogelio se puso nervioso. Al principio se mantenía tranquilo, bromeaba conmigo sobre las anécdotas de las rutas y sobre lo cansado que estaba tras cargar el tráiler por la tarde. De repente, su semblante cambió. Su mirada se perdió en la ventanilla y su voz se apagó. Parecía ansioso, con la respiración agitada. Fue entonces cuando me pidió que detuviera el tráiler, que necesitaba ir al baño. Yo no le di mayor importancia, porque a veces uno se siente incómodo tras varias horas al volante. Pero la forma en que me lo suplicó me puso en alerta. No era un simple oye, detente, era más bien un hazlo ahora o no podré seguir aquí. Intenté explicarle que no era buena idea detenernos en plena pendiente, donde apenas había arcén y todo era cerro y oscuridad, pero él insistió. La lluvia comenzó a caer con fuerza sobre el parabrisas, repiqueteando como si nos estuviera advirtiendo que continuáramos. El agua se vino de golpe, intensa y fría, y no había ni un lugar seguro para orillarse. Le pedí que se aguantara un poco. Los relámpagos iluminaban la carretera, dejando ver apenas la línea amarilla en el asfalto. Estaba inquieto porque no se suponía que fuese a llover, y menos con esa intensidad. Rogelio me empezó a rogar de manera cada vez más desesperada. Noté su frente perlada de sudor y las manos temblorosas. Aquello no parecía normal, no se trataba del simple apuro de un hombre, sino de un pánico que no podía explicar. Le repetí que no podía detenernos ahí, que era peligroso, y él se quedó callado unos instantes, como si no quisiera contradecirme. Pero luego volvió con más insistencia, me repitió que no podía más, que bajara en cualquier sitio, que era urgente. Yo estaba molesto y preocupado a la vez. Hacía demasiado frío, la lluvia parecía un diluvio, y temía que algún coche se saliera de la curva y nos golpeara. Después de varios kilómetros por fin encontré un terreno que me pareció lo suficientemente amplio como para estacionar sin arriesgarnos demasiado.
Apagué el motor y le indiqué a Rogelio que bajara rápido, pero algo en sus ojos me hizo fruncir el ceño. Me preguntó si yo bajaría con él. Me reí para romper la tensión, pero él ni se inmutó. Parecía verlo todo con un terror difícil de describir, así que, por precaución, le dije que sí, que lo acompañaría. La lluvia empapaba cada paso que dábamos. Ni siquiera teníamos un paraguas. Caminamos unos metros y en ese momento noté cómo Rogelio se acercaba a mi oído para susurrarme que había alguien más en el camarote. Sentí un corrientazo de miedo. Le pregunté a qué se refería. Dijo que mientras veníamos en la cabina, él observaba por el retrovisor una figura sentada en la litera de atrás, a mis espaldas, con ojos enormes y una sonrisa tan blanca que resaltaba en la penumbra. Me explicó que ese fue el verdadero motivo de su insistencia. Según él, esa presencia no nos quitaba la vista de encima y esperaba el momento de hacer algo. Pensé que me estaba jugando una broma macabra para desquitar su estrés. No le creí en un principio, pero ver su rostro desencajado me hizo dudar. Le dije que me esperara un segundo mientras regresaba a inspeccionar el camarote. Corrí entre el lodo, abrí la puerta y me subí de un salto. Encendí la luz de la cabina, busqué con la vista en cada rincón, removí mantas y revisé debajo de los asientos. No vi a nadie. Sin embargo, algo sí me llamó la atención, un rastro de huellas que parecían de algún animal extraño, con forma de garras alargadas, mezcladas con el barro que venía de fuera. Me quedé pasmado, porque no éramos tan descuidados como para traer lodo al camarote, y menos con esa forma tan peculiar, casi como si un ave gigantesca hubiera caminado por ahí. Además, sobre la cama encontré una especie de ceniza gris dispersa que me causó un escalofrío al instante. Parecía polvillo, como si algo se hubiera quemado o desintegrado sobre las sábanas. Al tocarla, noté que estaba húmeda y fría, sin olor reconocible. No podía entenderlo. Rogelio subió detrás de mí y se quedó en silencio, con el rostro pálido. Me miró con un gesto de pavor al ver las huellas en el piso y la ceniza en la cama. No supimos qué hacer. Pensé en la posibilidad de que alguien se hubiera colado en la cabina cuando nos detuvimos, pero eso no explicaba la forma de las pisadas ni por qué se hallaba esa ceniza en lugar de simples restos de tierra. Aún temblando, Rogelio me contó algo que guardaba en secreto y que nunca había querido confesarme. Dijo que una semana antes, en un viaje distinto que hizo con mi tráiler, había subido a una mujer en un poblado cercano a Córdoba. Era entrada la noche y ella pidió un aventón diciendo que se dirigía a un lugar algo apartado. Según su relato, la mujer tenía una presencia fuerte, casi intimidante. Él la llevó sin hacer demasiadas preguntas, pero en el trayecto, ella le confesó que practicaba brujería y que podía otorgarle favores si él le pagaba con algo más que dinero. Rogelio, un hombre bastante supersticioso, se negó a seguirle el juego. Cuando la dejó en la oscuridad de ese camino rural, ella le exigió un pago exorbitante. Él no quiso darle ni un peso más de lo acordado. Entonces ella lo maldijo, diciéndole que muy pronto se arrepentiría. Rogelio había guardado esta historia para sí mismo, avergonzado, y no se atrevió a contármela hasta esa noche fatídica. De repente, las piezas comenzaron a encajar. Tal vez la mujer asumió que el tráiler era de Rogelio y la maldición recayó sobre el vehículo y quienes lo ocuparan. Yo no suelo creer en brujas ni en esas cosas, pero las evidencias me estaban retando a reconocer que algo inexplicable ocurría. Las huellas, la ceniza y, sobre todo, el comportamiento de Rogelio no eran simples coincidencias. Decidimos rezar un Padre Nuestro entre murmullos, más por desesperación que por fe sincera, y encendimos el motor para continuar con el viaje. La lluvia seguía, aunque un poco menos fuerte, y con el corazón en la garganta retomamos la carretera. Avanzamos en silencio. Yo no apartaba la mirada del espejo retrovisor, esperando encontrar de nuevo esa silueta siniestra. Rogelio mantenía la vista al frente, pero noté cómo sus manos se apretaban alrededor de un rosario que colgaba de su cuello. Conduje hasta que apareció el primer rayo de sol en el horizonte. A esa hora, la tormenta se dispersaba. Llegamos a un paradero donde había una pequeña fonda y un taller mecánico. Bajamos con la esperanza de tomar un café y calmar los nervios.
Apenas sentíamos las piernas después de tanta tensión. En ese lugar, Rogelio me confesó que las últimas noches había tenido pesadillas. Despertaba sintiendo una presión en el pecho, como si algo invisible lo ahogara. A veces veía sombras que se movían por la casa, pero nunca lo contó por temor a que lo tildaran de loco. Esa mujer, la supuesta bruja, había irrumpido en su vida de una manera extraña y retorcida. Yo lo escuché con respeto, sin juzgar. Todavía estaba consternado por lo que vimos en la cabina y no tenía ánimos de dudar de sus palabras. Apenas terminamos el café, continuamos nuestro recorrido hasta el destino final. Necesitábamos entregar la carga y descansar. En cuanto pudimos, llevé el tráiler a que un sacerdote que conocíamos en un poblado cercano lo bendijera. Aunque no soy muy devoto, quería intentar cualquier medida preventiva para no volver a tener esa clase de encuentros. El sacerdote rezó, esparció agua bendita y repitió oraciones sobre el interior de la cabina y la caja de carga. Pasaron un par de semanas y, al parecer, no volvimos a tener ningún incidente extraño. Yo comencé a dejar mi vida en paz, convencido de que solo había sido un suceso desconcertante que ojalá no se repitiera jamás. Desgraciadamente, las cosas no mejoraron para Rogelio. Empezó a quejarse de escalofríos constantes en su casa. Afirmaba sentir pasos detrás de él, ruidos en la madrugada y sombras que se deslizaban por las paredes cuando se encerraba en su habitación. También confesó que escuchaba murmullos en el pasillo, como voces distantes que lo llamaban. Su salud comenzó a deteriorarse lentamente. Al principio pensé que eran solo sustos y mala alimentación, pero pronto desarrolló fiebres altas sin explicación aparente. Consultó médicos, se hizo análisis, pero todo salía normal. Era como si algo se alimentara de su energía desde dentro. Un día, me llamaron para decirme que Rogelio estaba grave. Fui a visitarlo a la clínica donde lo internaron, y lo encontré en un estado deplorable, muy delgado, con la mirada ausente y un temblor incontrolable en las manos. Murió esa misma semana, sin que los doctores dieran una explicación concreta. Muchos decían que fue una enfermedad fulminante, otros que era el estrés acumulado. Pero yo, que conocía su historia, no pude evitar pensar en aquella mujer y su advertencia maldita. Tiempo después, cada vez que tomaba el volante de mi tráiler, recordaba esa noche lluviosa y sentía un nudo en el estómago. Por precaución, le pedía a un sacerdote que volviera a bendecir el camión cada cierto tiempo. Nunca más encontré rastros de huellas extrañas ni cenizas en el camarote, al menos no de manera tan evidente como esa vez. Sin embargo, hubo ocasiones en las que viajando a medianoche sentía de pronto un hedor desconocido, como a paja quemada, y un silencio sepulcral que me oprimía los oídos. En esos instantes, mi piel se erizaba y no podía dejar de mirar el espejo retrovisor, temeroso de encontrar la misma silueta de ojos enormes mirándome desde atrás. Durante años he contado esta experiencia en reuniones y descansos de carretera, aunque muchos se burlan o me dicen que seguramente estábamos muy cansados y que Rogelio solo sufrió algún desbalance mental. Yo no espero convencerlos de nada, pero sé lo que vi. Sé lo que tocó mi vida aquella noche bajo la lluvia en una carretera supuestamente tranquila. Y también sé que algo marcó a Rogelio, algo que no se ve a simple vista y que lo fue consumiendo hasta llevarlo a la tumba. Tal vez fue la bruja, tal vez una fuerza maligna que invocó su amenaza. Jamás lo sabré con certeza. Lo único que puedo afirmar es que en las rutas desoladas de México hay historias que superan a la lógica y que nadie debería ignorar. A mí me quedó la marca de ese terror. Cada curva en la penumbra me hace recordar la risa muda que Rogelio describió, el brillo antinatural en unos ojos que no deberían existir. Hay cosas que se cuelan entre los recovecos de la noche y acechan a los camioneros solitarios o a cualquiera que se cruce en su camino. Desde aquel año, aprendí que, en las carreteras oscuras, el peligro no viene solo de otros vehículos o baches, sino también de fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Si alguno de ustedes viaja a altas horas por regiones serranas, no baje la guardia. Cuide lo que sube a su vehículo y no olvide que a veces basta un segundo de descuido para abrir la puerta a una pesadilla que seguirá con uno hasta el final de sus días. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo.
Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.